Hola. Bueno, estamos aquí en la localización donde vamos a grabar la escena de la discoteca, si no me equivoco. Estoy muy emocionado, mi outfit, me encanta el lugar. Mira todos los snacks que nos tienen aquí. Oh. Nosotros ya estamos en la etapa brava, que ya la parte santa ya la pasamos, ya la descartamos, ahora somos los bravos. Y para ser bravo tenemos que tener un peinado más bravo. Más bravo. Que la gente diga si le gusta o no le gusta. ¿Les gusta o no les gusta? Les gusta. Mi nombre es Alejandro Gabriel Bermúdez. Toda mi familia es cubana. Yo nací en Miami, pero me he criado en Puerto Rico desde los 2 meses. Que en verdad, que yo soy boricua. Nos vemos. Este es el baño. Puerto Rico es una isla muy bonita. La gente es muy bonita también. Los puertorriqueños son personas que son de ayudar. Les gusta ayudarse. Para mí, de las playas más bonitas son las de Puerto Rico. Ustedes no han probado los tostones de Puerto Rico. Uf, el quesito. Ay, Dios mío, es que ¿para qué tú me pones a pensar ahora de todo esto? Me dan ganas pero tengo un hambre, yo creo. Me he criado con mi abuela, con mi mamá y siempre muy unido a la familia. Mis 2 abuelos están separados. Entonces, hay veces que me paso que, por ejemplo, en Navidad lo celebro ahí con la familia de mi abuela y estamos ahí pasándola bien. Como, no me lleno, para después ir para casa de mi abuelo caminando. Y pues entonces como ahí también y disfruto con ellos. Sí, no, el arroz con habichuela de mi abuela, ustedes tampoco saben lo que es eso. Eso es otra cosa. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Tú me tienes loco por ti. Quédate esta noche, no te vayas. ¿Qué estás usando? Kawasaki de Santo Bravo. Disponible en todas las plataformas. Sí. No me importan las demás, contigo quiero. Tú a mí me aceleras como Kawasaki. Prevenidos con la cámara A, B y C, música y acción. Yo te miro y si tú me miras, yo te sigo a donde me digas. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki, yeah. Como Kawasaki. Bueno, mi papá es como un amigo. Claro que es mi padre, pero yo siento que la relación que tenemos él y yo es más como de amistad. Es como que yo lo llamo y empezamos a hablar de deporte y empezamos a hablarle de todo eso, lo que tú hablas con un pana. Él se fue a vivir a Miami y yo me quedé con mi mamá en Puerto Rico. Pero yo siempre en las vacaciones lo iba a ver. Yo nunca he visto una persona trabajar tan duro como papi. Y yo admiro mucho eso de papi. Es una persona que lo que hace le gusta hacerlo bien hecho. Mami es una persona muy sana. No tiene pareja, por ejemplo. Pero no tiene pareja no porque no puede, sino porque siempre ha querido como enfocarse en mí. Siempre está pendiente a mí,
para todo lo que yo necesite. Se dio cuenta que yo no era bueno en la escuela y en vez de, no, eso es lo tuyo, eso es lo que tienes que hacer. Trató de buscar hacer todo lo posible para buscar para qué yo era bueno. Y me metí en deporte y se dio cuenta que no es bueno en la escuela, pero mira, es bueno en deporte. Después me vio en un talent show bailar y dijo, es bueno bailando. Me metió en una academia de baile y sin ella yo no estaría aquí. Ella cree más en mí de lo que yo creo en mí. Bueno, estamos todavía grabando. Es durísimo porque tenemos que bailar y hacerlo a full. Mi mamá me inculcaba mucho a Chayanne desde que soy muy pequeño. El primer concierto que yo fui en mi vida fue de Chayanne. Desde ese día que yo vi a Chayanne, yo dije, yo quisiera transmitirle a la gente lo que Chayanne me transmitió esa noche a mí. Muchos artistas salen de Puerto Rico y yo sé que la gente en Puerto Rico, el público es muy exigente, así que voy a dar mi todo para que estén orgullosos de mí. Corte. Ok, bien chicos. 4A. Tomar la decisión de venir acá, fue una decisión difícil. Me dijeron como que, no, de venir a México y de hacer un casting para una boy band. Pero cuando yo veo, esto tiene que ser un scam, esto tiene que ser una estafa, esto no puede ser real. O sea, yo voy a ir y me van a secuestrar o algo, te lo juro. Ya de por sí yo estaba intentando de tener una carrera como solista. Entonces como que era como que dejar algo que ya tenía, era literal salir de mi zona de confort por completo a algo que yo no sabía lo que realmente era. Hemos visto tu Instagram, pero ahora queremos verte y conocerte y que tú nos conozcas. Te veo asustado, ¿todo bien? Al final del día esto es lo que yo he querido hacer desde que soy pequeño, ¿me entiendes? Y esto es lo que a mí me apasiona hacer y quiero hacerlo lo mejor posible, ¿me entiendes? Ay, yo estaba muy nervioso cuando yo vine a México. Mami vino conmigo y justo cuando terminé la audición, ella se fue. Voy a atreverme a invitarte a que trabajes con nosotros. No va a ser fácil para ellos ver que llega alguien más. No va a ser fácil para ti venir y acomodarte a esta familia. Te dije, anda pa'l carajo, como que estoy solo. Era una mezcla de miedos que yo tenía, miedo a separarme tanto tiempo de mi familia, miedo a no lograr lo que quería quizás, o no cumplir las expectativas que quizás yo mismo tenía para mí. Yo no sabía cómo me iban a recibir porque al final esto es una competencia y yo me pongo en sus zapatos y yo sería como, ¿por qué trajeron a otro? A mí me habían dicho que habían eliminado a 3, entonces que eliminen a 3 el día anterior y que venga otro nuevo es como, ¿me entiendes? No se ve tan bien. Entonces yo sentía en mi mente que no podía llegar como, ¿qué pasó? Como que en la mía y bien confianzudo y bien esto. Como que traté todo lo posible para llegar como que calmado, ¿me entiendes? No conocía a nadie, no sabía en quién confiar, estaba bien perseado, no sabía qué esperar. Era como tirándome a los leones.
ellos ya tenían un ritmo y aparte que ya se conocían al 100%. Estaba muy nervioso, pero gracias a Dios, Luigi fue a donde mí. Vamos a salir a comer por si quieres venir también a pasar con nosotros. Y esta es la parte bonita, diría yo. Yo no quería forzar, ¿me entiendes? Su amistad. Yo quería que todo vaya fluyendo. Pero en ciertos momentos eso me hizo lucir a mí como si real lo que quería era ser solista, ¿me entiendes? Porque entonces trataba de darle tanto espacio y tanto como que, ok, no voy a estar todo el tiempo, ¿me entiendes? Ahí, porque quizás se cansen de mí. Así era como yo pensaba. Cuéntanos un poquito cómo te has sentido. Me he sentido bien. Obviamente, en verdad, ayer estaba un poco más nervioso porque era mi primer día. Pero hoy me siento más tranquilo. Así va a ser. Estoy fluyendo. Me tomó mucho trabajo también la altura. Ellos ya estaban súper acostumbrados a la altura. Y ya no estaban nada acostumbrados a la altura. Yo en Puerto Rico corría todos los días, literal. Casi todos los días. Y hacía ejercicio un montón. Y te lo juro que yo vine aquí, es como si no hice nada. Y yo soy bien competitivo, yo no voy a mentir, yo soy bien competitivo, como que yo prefiero morirme o sea, si yo pierdo, por lo menos sentir que di mi 100%, pero me dolía un montón la cabeza, me duele. Me tiré al piso, estaba así, y mano, cuando yo estaba en el piso, recuerdo que nadie fue a donde mí. Dije que iba al baño y fui al camper y empecé a llorar. Saqué todo lo que tenía que sacar y volví como si nada. Ese día aprendí que aquí no iba a servir esa forma de pensar que yo tenía en Puerto Rico de que, ay, esto no me sale, ay, es que estoy muy cansado, ay, me duele la cabeza, déjame. No, me levanto y trato de hacerlo mejor o como lo está haciendo el de al lado. Yo sabía que era bueno, pero no tenía 100% seguridad en mí y de lo que yo era capaz. Aparte que yo siento que yo llegué en uno de los momentos más difíciles, sin duda, del reality. Me dijeron como que al principio daban como 3 semanas como que de práctica y ahora hay solo 1 semana de práctica. No pienso irme hasta allá. ¿Estás listo? En verdad que estoy muy motivado, estoy muy feliz, muy ansioso por que la gente vea este video musical. Estas son las que tenías, pero creo que no te convencían. Este set es una locura. Estamos aquí en un desierto, estamos grabando la segunda mitad del video de Kawasaki. Doing the dance better is more important, so then we'll just have to change into the other shoes. Yeah? The only two uncomfortable things is the jacket and the pants, the other pants. But I can dance with either one. Le vamos a dar saludo igual, nadie cruza. Corre video y corre cámara. 3, 2, 1, music. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Como que
tiene loco, loco por ti. Quédate hasta las 6, no te vayas. Clear frame on the left. Clear frame on the left. They're gonna trap people. Bueno, To the wall. Feriado era todo una coreografía una coreografía muy fuerte, era todo fuerte desde el principio hasta el final. Esa tarde no se vuelve a repetir. Esa tarde te hicieron a ti. Quítale un poco de aire. Vuelvo a lo mismo. Solo en tu parte, en la otra dices tarde. Dale. ¿Pero cuántos puertorriqueños hay en la banda? 1, ¿ok? Va, que se muestre. Imagínate que yo me levanté ese día como a las 3 de la mañana, 4. Súper nervioso, demasiado nervioso. Como yo no sabía qué esperar, para mí todo era como, todo era todo era muy, muy grande. Y después como que no me sentí satisfecho con cómo lo hice. Hola, mi amor. Hola, mamá. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Tú sabes que tuve Cuenta. mi primera evaluación. Cuéntame. Honestamente, siento que no lo hice mal, lo hice bien para hacer mi primera evaluación, pero honestamente yo siento que lo pude haber hecho mucho mejor. Ok, ¿y cuál fue la reacción de tu carita? O sea, ¿cómo reacciona? No te puedes confiar, tienes que ser fuerte. O sea, todo el tiempo tener esas ganas de aprender y de mejorar. El reto de Yo Viendo Estrellas fue muy especial para mí. Le vamos a leer un pedacito de la letra para que me digan a cada uno qué le transmite, o sea, de qué creen que va la canción y no estemos perdiendo tanto tiempo en encontrar como el motivo de interpretación de qué va la canción. Recuerdo que obviamente todavía yo no tenía confianza con muchos de ellos y Yo Viendo Estrellas también me ayudó a unirme un poquito más a ellos. Hablábamos y nos decíamos como que ¿qué tú sientes cuando cantas esta canción? Como que esta canción a quién te recuerda, ¿qué tú piensas? La relación que tengo con mi papá ahora mismo no es la mejor, pero yo lo sigo amando, ¿me entiendes? Y sigo pensando en él todos los días, honestamente, al final del día es mi papá y yo lo amo. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Todo diciendo lo que sentíamos a la hora de cantarla, eso nos ayudó mucho a como que tú no me estás viendo a mí, tú no me estás mirando, no necesariamente me tienes que mirar, pero yo te estoy viendo y yo sé lo que tú estás sintiendo. A pesar de que tienes poco tiempo aquí, a comparación de todos nosotros, eres una persona que genuinamente conecté muy bonito contigo desde el día 1 y eso demuestra mucho la persona que eres. Ya siento que todos lo hemos dicho, o sea, a pesar de los golpes duros que te da la vida, del oxígeno, de que te caes, me volví a levantar y volví a correr, me volví a caer, me volví a levantar y volví a correr, o sea, eso habla mucho de quién eres y pienso que eso es lo que yo admiro de ti. Me caigo, me jodo horrible, pero me vuelvo a levantar y vuelvo a darle duro. Yo no sé si tú sabes, pero literalmente tienes una personalidad contagiosa. Cualquiera quisiera tenerlo de amigo, ¿me entiendes? Y ese primer día me dijo mucho de ti porque obviamente tú sabías que yo estaba nervioso, ¿me entiendes? No conocía a nadie. Y que tú fuiste para donde estaba yo, ¿me entiendes? Y me dijiste, mira, no, vamos para el cine. ¿Quieres ir para el cine? Vamos para el mall y te enseño el mall, ¿me entiendes? Y fuimos, hablamos y que vimos la película. Para mí fue un día muy especial, en verdad.
Seguimos prevenidos, chicos. Vámonos, vámonos, quitemos el último, por favor. 3, 2, 1, action. Este video musical, de verdad que es una producción increíble. Vamos a empezar en una discoteca y en algún momento la discoteca como que se va a romper toda. Y la discoteca vamos a parecer que está como que en el medio de un desierto. Perfect. We're gonna do the whole choreo here because the light's amazing. The walls are down around you guys. You guys look. It's super iconic. It's great. It's incredible. You all are amazing. Thank you for. I know that was like dusty and crazy. Hay como mucha arena, entonces obviamente esto es porque estamos en un desierto. Pero entonces la arena se me mete en la boca y se me mete en los ojos. Y ahí la arena. Se ve muy bonita en video y todo, pero las cosas que hacemos para que el video quede bien. Párate, Gaby, párate. Cuando se terminó Me Rehuso, ya tocaba Bad Desire. Sinceramente, en ese momento en específico, yo estaba bien cansado. Mentalmente, físicamente, ya me dolía mucho el cuerpo. No tienes que dudar. ¿Estabas bien? Otra vez. Dale, Gaby. Y yo estaba tratando de darlo todo, pero es que yo me sentía que necesitaba un descanso. Y la real es que yo no me estaba disfrutando tanto el proceso en ese momento. Y venía Son. 저는 그게 가비의 되게 매력이라고 생각을 하거든요. 지금 이렇게 본인이 내는 느낌의 스타일이나 You have to work on balance. You're so immersed in your own personal performance that we need to learn to balance that a little bit to be more with the group, but also show that charisma and your strength. Por más que quiera olvidarme de las cosas, todavía estoy un poco decepcionado porque desentoné feo en todas las partes que yo tenía que cantar. Desentoné, es que ni siquiera en las prácticas había desafinado tanto. Cuando desafiné, automáticamente hice como con la cara como de decepción. Y lo peor de todo es que yo no me di cuenta. Literal me dieron un warning, me dijeron que tenía que corregir eso, tenía que corregir el que cuando un artista se siente mal o se siente cansado, no lo puede demostrar en la tarima. Esas cosas nos hacen levantarnos más. Se cayó, levanta. Es eso. Lo bonito, creo yo, de lo que nos dijeron a todos en general, es que podemos crecer todavía mucho más. Totalmente, mucho más. totalmente, que se puede ver más de nosotros. ¿Tú crees que tú eres la mejor versión de artista que Gaby puede ser? Imagínate qué bonito saber que puedes crecer muchísimo más y que lo ven en ti. Pa' colmo me eliminan a Luigi. En el poco tiempo que te he conocido, eres una persona que de verdad eres un buen amigo. Muchos días difíciles aquí me lo hiciste mejor. Los primeros días aquí se me hicieron muy difíciles y siempre me preguntaba si me sentía bien. Y estoy
agradecido de por vida contigo, bro. Te lo juro. Muchas gracias. Te lo juro que eso fue lo que me rompió ya por completo, porque Luigi para mí es una persona muy especial y lo apreciaba mucho. Fue muy difícil para mí, sinceramente. Yo lo veía como una tormenta de muchas cosas y que al final si pasábamos esa tormenta, todo lo demás ya iba a llegar un punto que esa tormenta se iba a relajar. Y hay veces que quizás Dios no te cumple ciertas metas que tú tienes porque tiene cosas mejores. Pero de cierta forma, o sea, al final la meta de todos nosotros era quedar en la banda y ese miedo nos comió la mente muchísimo a muchos de nosotros. En mi mente no sabía qué más yo podía hacer para poder quedar en la banda. ¿Qué significa para ti representar a Puerto Rico? Es el orgullo más grande representar la isla y que siento que también yo represento la isla de cierta manera como que en mi propia esquina. Los artistas a veces se pierden un poco tratando de, él hace esto bien, yo tengo que hacer esto bien. Es como que sí puedes practicar hacerlo, pero mejor concéntrate en lo que tú quieres ser, en el mensaje que quieres llevar, en cómo quieres cantar, en cómo quieres bailar, en lo que quieres expresar en tus letras. Y yo pienso que el truco ha sido ese, es como que ser tú. Que suena tonto, pero en verdad tiene demasiado valor. ¿Qué artista en el mundo puede decir que su primer show fue frente a 10,000 personas en el Auditorio Nacional? We are giving you all one last shot to fight for your life and for a spot in this band. Don't mess it up. O sea, Chayanne ha cantado ahí y solo el pensar que yo iba a cantar ahí era una locura para mí. Iba a ver a mi mamá, que tanto se ha sacrificado en la vida para que yo sea artista y el poder cantar frente a ella y que ella vea que estoy cumpliendo mi sueño. ¿Cómo estás cargando, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¡Wow! Bienvenidos. Cuando se cayó el kabuki, te lo juro, es como, ok, ya yo no soy Alejandro Gabriel Bermúdez, yo soy Gaby. Yo nací para esto, yo soy la música, yo soy los instrumentos. Me creo una película en mi mente y eso, no sé, me crece y me hace hacer las cosas mucho mejor. Después de la primera presentación, nosotros tuvimos un momento para hablarle al público. Como que me dio más tiempo como a analizar todo y a ver a toda la gente y a ver todas las luces y a ver a mi familia que estaba en el lado izquierdo, recuerdo. O sea, me dio mucha emoción y lloré mucho. Y recuerdo que Drew estaba hacia el otro lado haciéndome así. ¿Qué Drew esperaba? O sea, ¿cómo él quería que yo me relaje con todo lo que nosotros estábamos viviendo un sueño? Imagínate tú, desde pequeño, soñar algo y que esa sea tu meta de vida, o sea, sea todo para ti. Y estar viviéndolo y ver que se realizó. Fue algo muy bonito. Después se puso la cosa fuerte. Iban ya a elegir la alineación final. Para mí, sinceramente, era un 50-50 el chance que los 10 teníamos de quedar en la banda. Gaby, eres un santo bravo. Pues primero cogieron a Cahue, después me cogieron a mí. Y sinceramente yo me sentí muy aliviado cuando me cogieron, o sea, sentí que wow, todo el sacrificio que llevaba haciendo por 3 meses, como que todo de cierta forma valió la pena. Entonces entro corriendo al otro cuartico donde estaba Cahue y Cahue me ve y dice, "We did it, yeah, let's go, yeah." Y después entra Alejandrito. Pero Alejandro no entró como yo entré así, como let's go. Alejandro entró
Y nosotros cambiándonos, Cabo y yo cambiándonos y poniéndonos el cinturón y todo. Y Alejandro me hace así y me coge así. Gaby, lo logramos. Y yo, lo logramos, vamos, eso, vamos, lo logramos. Dios, te lo dije. Y él, no. Escúchame, yo te lo dije. Yo te lo dije que lo íbamos a lograr tú y yo. Yo te lo dije. Y yo, pero sí, tú me lo dijiste, pero cámbiate. Olvídate de eso ahora, que ya me lo dices después. No tuvimos tiempo para internalizar de que somos Santos Bravos. Nuestra vida desde ese día ya cambió por completo. Siento que al principio estaba buscando que la gente vea la mejor versión de mí todo el tiempo y tenía como me creaba yo mismo esa presión sin necesidad de como que no, tengo que demostrar. Y la realidad es que tenía que enfocarme al principio, en vez de demostrarle a este, era demostrarme a mí mismo todo ese tiempo. Tenía que demostrarme a mí mismo y ya. Y saber mis límites y no volverme loco. Mi nombre es Gaby y soy de San Juan, Puerto Rico. Hola, yo soy Gaby y tengo 20 años y soy de Puerto Rico. Hola, mi nombre es Gaby, soy de Puerto Rico y tengo 20 años. Hola, mi nombre es Gaby, soy de Puerto Rico y tengo 20 años. Hola, mi nombre es Gaby y soy de San Juan, Puerto Rico. Hola, mi nombre es Gaby, soy de Puerto Rico y tengo 20 años. Mi nombre es Gaby, soy de Puerto Rico, tengo 20 años. Yo creo que todas las veces que miro a Gaby, gano más 2 o 3 años de vida. Porque no hay espacio malo, no hay energía mala, no hay días malos si Gaby está con nosotros. Él está ahí para levantarte. Si a lo mejor te sientes mal, llega Gaby y te saca una sonrisa. Es inevitable no sentirte bien con Gaby. Man, his swag and his vibe, I think, carries through the room, for sure. Like, there's no way Gaby will not be feeling himself and like vibing out. Like, this boy can rap, this boy can sing, and also he has such a pretty tone as well. Es un amigo que yo no le tengo miedo de decir que lo amo, porque lo amo. Es mi hermano y siempre va a ser mi hermano y nos protegemos mutuamente y es, diría que es la persona con la que yo soy más cercano. No soy el mismo Gaby que llegó ese primer día a audicionar. Siento que he cambiado de todas formas, o sea, he cambiado mi personalidad, ha cambiado para bien, he mejorado muchísimo como artista, siento yo, he mejorado mucho mi canto, yo estoy llegando a notas que yo nunca pensaba que iba a poder llegar en Puerto Rico. Ha sido un proceso fuerte, pero de verdad que me ha hecho mentalmente ser 1000 veces más fuerte de lo que yo era. Venga, una moto, ayúdenme a marcar el piso, por favor. Ok, marcamos el piso. Para mí se vienen muchos años de mucho cambio, cambio drástico en nuestras vidas, y se vienen muchos años de trabajo duro. Lo bueno en esta vida de cierta forma tiene su costo. Entonces el costo para mí, pues obviamente que no voy a poder ver a mi familia tanto como yo quisiera, pero estoy viviendo mi sueño y no puedo pedir algo más bonito que eso. Ok, prevenidos. Última toma. Ha sido una locura. Hace un frío peludo. Un frío, porque mira. Hace mucho frío. Me siento muy feliz, agradecido con la vida, agradecido con Dios, agradecido conmigo también por todo el sacrificio, porque el ser Santo Bravo no fue nada fácil.
Para ser un santo bravo tuve que demostrar que era disciplinado, constante, que podía trabajar en equipo. Para mí el ser santo bravo representa todas esas cosas. Yo me siento muy orgulloso de ser santo bravo.